Bueno, iglesia, como ya saben, estamos en el libro de Juan, ya entrando a capítulo 19. Es una escritura muy importante, así que si tienen sus Biblias, por favor, abran a Juan 18, versículos 38, a capítulo 19, versículo 16, por favor. Vamos a empezar leyendo lo que vamos a estudiar hoy, en este día. Vamos a orar y luego sube Pastor Todd para predicar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, Juan 18, empezando en versículo 38. Y quiero que escuchen muy bien a todos los patojos de lo que vamos a leer aquí, porque es una historia, wow, muy importante. Y así dice: y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren, pues, que les suelte el rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados dijeron una corona de espinas, le pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a Jesús le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo: miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Versículo 5. Y cuando Jesús salió fuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley, él debe morir, porque pretendió ser el Hijo de Dios. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltar a Jesús, pero los judíos gritaron: si suelta a este, usted no es amigo de César. Todo el que se hace rey se opone a César. Versículo 13. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gabata. Y era el día de la preparación para la Pascua. Eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo a los judíos: aquí está su rey. Fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Dios, danos un entendimiento más profundo este día a estas palabras que hemos leído aquí junto como iglesia, para que siga el trabajo, Señor, del Espíritu Santo dentro de nosotros. Señor, es muy importante entender esto, porque entender eso, entendemos quién eres, entendemos el amor que tienes para nosotros, en saber de que has mandado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Dios, yo sé que hay un mensaje especial en estas palabras para cada uno que están aquí presentes hoy.
Así que te pedimos y te rogamos que hagas esto, Señor. Oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Well, good morning, church. Buenos días, iglesia. Thanks, Luis, for reading our text. Gracias, Luis, por leer nuestro texto. It was lengthy, Era largo, but too powerful passage not to be read all together. pero era un pasaje demasiado poderoso como para no leerlo todo junto. Last week we talked about how Jesus' trial process began. La semana pasada hablamos de cómo comenzó el proceso judicial contra Jesús. They were in the stage of gathering truth, Estaban en la fase de recabar la verdad, gathering evidence recabar evidencias to determine if Jesus was guilty. para determinar si Jesús era culpable. We talked about what truth is Hablamos de qué es la verdad and how we can be people of the truth. y de cómo podemos ser personas de verdad. And that leads us to today, Y eso nos trae al día de hoy, where the people continued to reject God's truth. donde la gente siguió rechazando la verdad de Dios. Our passage actually starts off with Pilate saying that he found no guilt in Jesus. Nuestro pasaje comienza con Pilato diciendo que no encontró ningún delito en Jesús. He even tried to appeal to Jewish customs Incluso trató de apelar a las costumbres judías to save Jesus from being wrongfully put to death. para salvar a Jesús de ser condenado a la muerte injustamente. He pointed out their tradition of releasing one guilty man for the Passover feast. Señaló a su tradición de liberar a un hombre culpable para la fiesta de la Pascua, But the people refused. y la gente se negó. They instead asked for Barabbas to be freed. Y en su lugar pidieron que se liberara a Barabas. John calls Barabbas a robber. Miramos aquí que Juan llama a Barabas un ladrón. Matthew's gospel calls him a notorious prisoner. El Evangelio de Mateo lo llama prisionero de mala fama. Mark's gospel tells us that he was a rebel and a murderer. Y en el Evangelio de Marcos nos dice que era un rebelde y un asesino. And Luke's gospel tells us that he started an insurrection in the city. Y también leemos el Evangelio de Lucas que nos dice que inició una insurrección en la ciudad And that he was a murderer. y que era un asesino. This is who the Jews wanted to release instead of Jesus. Este es el que los judíos querían liberar en lugar de liberar a Jesús. And so Pilate, trying to appeal to them once more, Así que Pilato, tratando de apelar a ellos una vez más, has Jesus flogged, hace azotar a Jesús crown of thorns put on his head, y le pone una corona de espinas en la cabeza. and then mockingly paraded before the people in a Jewish robe. Luego lo exhibe de forma burlona ante el pueblo con una túnica judía. This was Pilate's attempt to show them that Jesus had been punished. Y este fue el intento de Pilato de mostrarles que Jesús había sido castigado To try to help him see that he wasn't guilty at all. y tratar de ayudarles a ver que él no era culpable en absoluto. So he tells them a second time that he finds no guilt in Jesus. Y por eso les dice por segunda vez que no encuentra ningún delito en Jesús. To which they yell, "Crucify him, crucify him." A lo que ellos gritan, crucifícalo, crucifícalo. And again, Pilate tells them that he finds no guilt in him. Y Pilato les dice una vez más que no encuentra delito en él. And as a last effort, Como último esfuerzo, he goes to Jesus él va con Jesús and he questions him one final time, y le cuestiona por última vez, but to no avail. pero era en vano. Our text says that Pilate continued to try to release him, Aquí en nuestro texto dice que Pilato siguió tratando de liberarlo, but the people cried out all the more. pero el pueblo gritaba aún más. And Pilate gave in to their request and sentenced Jesus to be crucified. Y Pilato se dio por vencido ante su petición y condenó a Jesús a ser crucificado. It must have been a truly incredible scene. Debe haber sido una escena realmente increíble. The man who had been famous for his teachings and miracles El hombre que se había hecho famoso por sus enseñanzas y milagros, is now being sentenced to a humiliating and public death.
ahora está siendo condenado a una muerte humillante y pública. Just 5 days before, when Jesus triumphantly entered Jerusalem, Así que solo 5 días antes, cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, the people were crying out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, even the King of Israel. la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. And now they replaced those cheers with deafening cries to crucify. Y ahora han sustituido esos virtudes por gritos ensordecedores porque lo crucificaran. But as we read last week, Pero como leímos la semana pasada, it was for this purpose that Jesus was born. fue para este propósito que Jesús nació. For this purpose that he came into the world, Para este propósito vino al mundo, to be a martyr for the ultimate truth, para ser un mártir de la verdad suprema, the truth of the gospel. la verdad del Evangelio. The truth that can save them from the very sin they're committing with their blasphemous cries. La verdad que puede salvarlos del mismo pecado que están cometiendo con sus gritos blasfemos. So the question is, Así que la pregunta, iglesia, es, what can we learn from this? ¿qué podemos aprender de esto? This horrific series of events as Jesus takes one step closer to the cross. Esta horrible serie de eventos mientras Jesús se acerca un paso más a la cruz. I want to focus on 3 things. Y quiero enfocar en 3 cosas: The innocence of Jesus, la inocencia de Jesús, the guilt of Barabbas, el delito de Barabas and the great exchange between the two. y también el gran intercambio entre los dos. Is everyone following me so far? ¿Me siguen todos hasta ahora? Okay, well, let's look first to the innocence of Jesus. Bueno, veamos primero la inocencia de Jesús. Now, I already mentioned it, Ahora, ya lo he mencionado, but Pilate, who's the Roman official presiding over Jesus' trial, pero Pilato, el oficial romano que precedió el juicio de Jesús, declares Jesus innocent declara inocente a Jesús. 3 times, 3 veces leemos, which is crazy when you consider that he could have found any small loophole. lo cual es una locura si se toma en cuenta que podría haber encontrado cualquier pequeña fisura In Jewish or Roman law en la ley judía o romana to accomplish whatever agenda he wanted. para lograr cualquier objetivo que quisiera. He had no allegiance to Jesus, Él no tenía ninguna lealtad hacia Jesús, but instead you have a pagan judge forced by truth pero en cambio tenemos a un juez pagano obligado por la verdad to say, I find no guilt in him. a decir, no encuentro delito en él. And notice how he says it. Y miren cómo lo dice. He doesn't say he's not guilty of that one particular crime. Él no dice, no es culpable de ese delito en particular. He says, I find no guilt in him. Él dice, no encuentro culpa en él. 0. 0, That implies complete innocence, que es lo que se implica inocencia total, complete perfection. perfección total. Why is that so significant? Pero, ¿por qué es eso tan importante? Jesus' innocence, La inocencia de Jesús, his holy perfection as he walked the earth. su santa perfección mientras caminaba por la tierra. Let me give us 3 reasons. Bueno, déjame darnos 3 razones. The first is that his innocence La primera es que su inocencia proves that he is the promised Messiah. demuestra que Él es el Mesías prometido. From the very first promise of the gospel in Genesis 3:15, Desde la primera promesa del Evangelio en Génesis 3:15, God told us a deliverer would come, Dios nos dijo que vendría un libertador, the seed of a woman, la semilla de la mujer, whose heel would be bruised cuyo talón sería herido, as he crushed the head of a serpent. herido el aplastar la cabeza de la serpiente. And how would he crush the serpent? ¿Y cómo la aplastaría a la serpiente? Not by sharing in the guilt of man, No compartiendo la culpa del hombre, but by bearing man's guilt as his sinless substitute. sino cargando la culpa del hombre como su sustituto sin pecado. And then all through the Old Testament, Y luego, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, God foreshadowed this sinless substitute. Dios presagió este sustituto sin pecado.
The Passover lamb had to be without blemish. El cordero pascual tenía que ser sin mancha. The burnt offering without blemish. La ofrenda quemada sin mancha. Even the red cow for purification without defect. Incluso la vaca roja por la purificación sin defecto. Every sacrifice pointed to the reality that something imperfect Cada sacrificio señalaba la realidad de que algo imperfecto could not cover the sins of imperfect people. no podía cubrir los pecados de las personas imperfectas. They needed a perfect or a blameless sacrifice. Necesitaban un sacrificio perfecto o sin mancha. Listen to how Isaiah prophesies about this sinless sacrifice. Escuchen cómo Isaías profetiza sobre este sacrificio sin pecado, The Messiah to come. el Mesías que vendría. Isaiah 53:9. Isaías 53:9. He had done no violence. No había hecho violencia, There was no deceit in his mouth. no había engaño en su boca. So when Pilate says, I find no guilt in him, Así que cuando Pilato dice, no encuentro culpa en él, he's actually affirming all the prophecies we see in the Old Testament. en realidad está afirmando todas las profecías que vemos en el Antiguo Testamento About how God would one day send one sobre cómo Dios enviaría un día a alguien to atone for the sins of his people. para expiar los pecados de su pueblo. But not for a moment or in some partial way, Pero no por solo un momento, ni de forma parcial, but fully and forever. sino de forma plena y para siempre. And so we can see that Jesus' innocence Y así podemos ver que la inocencia de Jesús proves that he is the promised Messiah. prueba que Él es el Mesías prometido. The second thing this does, church, Y lo otro que hace esto, iglesia, is it reveals God's character, es revelar el carácter de Dios, his holiness. su santidad. Jesus' innocence proclaims perhaps the most important of all God's attributes. La inocencia de Jesús proclama tal vez el más importante de todos los atributos de Dios, His holiness. que es su santidad. And I say most important Y digo el más importante because his holiness sort of encompasses all of his other attributes. porque su santidad abarca todos sus otros atributos. His faithfulness stems from his holiness. Su fidelidad proviene de su santidad. The fact that he does not change El hecho de que Él no cambia stems from his holiness. proviene de su santidad. His graciousness, sovereignty, power, all of it Su misericordia, soberanía, poder, todo ello stems from the overarching truth proviene de la verdad fundamental, that God is holy. que Dios es santo. God is described as holy over 600 times in the Bible. Dios es descrito como santo más de 600 veces en la Biblia. Psalm 99 says, Exalt the Lord our God El Salmo 99:9 dice, exalten al Señor nuestro Dios and worship at his holy mountain. y póstrense ante su santo monte, For the Lord our God is holy. porque santo es el Señor nuestro Dios. Or Isaiah's prophecy in Isaiah 6:3. O la profecía de Isaías en Isaías 6:3. And one called to another and said, Y el uno al otro daba voces diciendo, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. The whole earth is full of his glory. Llena está toda la tierra de su gloria. His holiness is mentioned significantly more than all of his other attributes. Su santidad se menciona mucho más que cualquiera de sus otros atributos. And the word holy that's used in the Bible Y la palabra santo que se utiliza en la Biblia really means set apart. realmente significa apartado. Set apart in two ways. Apartado de dos maneras. One, his refrain from doing anything evil. Una, sea abstención de hacer cualquier cosa mala. This is what we see from Jesus, right? Y esto es lo que vemos en Jesús, There was ¿verdad? no guilt in him. No había culpa en él. He'd done no wrong. No había hecho nada malo. He was completely innocent. Era completamente inocente. But set apart also means only doing good. Pero apartado también significa hacer solo el bien. It's not just refrain from doing the bad, No es solo abstenerse de hacer el mal, it's only ever doing good. es hacer solo el bien. It's only and so scripture tells us to be holy as God is holy.
Las escrituras nos dicen que seamos santos como Dios es santo. And so holiness is active. La santidad es activa. And Jesus didn't just refrain from doing bad, Y Jesús no solo se abstuvo de hacer el mal, but he did only what was good, hizo solo lo que era bueno, all the way to the cross. hasta el final en la cruz. And so his innocence, Y así, en su inocencia, we can see the holiness of God. podemos ver la santidad de Dios. This brings us to the last thing. Y esto nos lleva a lo último. Jesus' innocence makes obvious our sin. La inocencia de Jesús trae a la luz nuestro pecado. I remember one time, church, Recuerdo una vez en la iglesia, my grandma was coming to visit me. mi abuela venía a visitarme. I was living by myself at the time in my own place. En aquella época vivía solo en mi propia casa. You know how grandmas are, right? Y ya saben cómo son las abuelas, ¿verdad? She's a cleaner. Ella es muy limpia. She notices all the little details. Se fija en todos los detalles pequeños. And I didn't want her to feel like she needed to do that when she visited. Y yo no quería que se sintiera la necesidad de hacerlo cuando me visitara, hablando de limpiar mi casa. So I spent an entire day cleaning, Así que yo pasé todo un día entero limpiando, dusting, mopping, everything. sacudiendo, trapeando el suelo, limpiando trastes, todo, ¿verdad? And I was so sure that I'd cleaned everything really well. Y yo estaba tan seguro de que había limpiado todo muy bien. So my grandma walked in, I showed her around, Y cuando mi abuela entró, le enseñé la casa. and about 45 seconds in, Y a los 45 segundos, she pointed out to me that 3 of my bathroom lights had burned out. me señaló que 3 de las luces del baño se habían fundido. There were 4 above my bathroom mirror, Había 4 focos arriba del espejo en el baño and only one was shining. y solo uno brillaba. And I'm guessing that what happened was that over time, Supongo que lo que pasó fue con el tiempo, you just got used to it. me acostumbré a ello. It just became a new normal. Se convirtió en la nueva normalidad para mí. But guess what happened when I put 3 new lights in there? Pero adivinen qué pasó cuando puse 3 focos nuevos. I could better see how dirty my bathroom was. Pude ver mejor lo sucio que estaba mi baño. Streaks on the mirror, Había rayas en el espejo, toothpaste smudges in the sink. manchas de pasta de dientes en las lavamanos. I thought it was clean, Pensaba que estaba limpio, but it wasn't. pero no lo estaba. And once there was light, Y una vez que hubo luz, I could see more clearly. pude ver con más claridad. And this is similar to the situation that we can see in our text. Y esto es similar a la situación que podemos ver en nuestro texto hoy. The Pharisees and the other religious leaders Los fariseos y otros líderes religiosos had become so blind in their sins, se habían vuelto tan ciegos en su pecado they couldn't even see it. que ni siquiera podían verlo. They tried to clean themselves of their sin. Intentaban limpiarse de su pecado, They did all the rituals. realizaban todos los rituales, They did everything to make themselves seem good. hacían todo lo posible para que todo pareciera estar bien. But Jesus, the light of the world, Pero Jesús, la luz del mundo, shine light on their darkness. iluminó su oscuridad. Pilate knew he was innocent. Pilato sabía que Jesús era inocente. The leaders knew he was innocent. Los líderes sabían que era inocente. And the crowds, people knew he was innocent. Hasta la multitud sabía que Jesús era inocente. But they chose sin, Pero eligieron el pecado, chose darkness, eligieron la oscuridad. and still chose Barabbas instead of Jesus. Y aún así eligieron a Barrabás en lugar de a Jesús. And this is the second point that I want to make. Y este es el segundo punto que quería señalar. We talked about Jesus' innocence. Hemos hablado de la inocencia de Jesús. Now I want us to look at Barabbas' guilt. Ahora quiero que nos fijemos en la culpabilidad de Barrabás. I mentioned it already. Ya lo he mencionado. But if you combine all the gospel accounts, Pero si combinamos todos los relatos evangélicos, the book of Matthew, Mark, Luke, and here in John, lo que es los libros de Mateo, Marcos, Lucas y aquí en Juan, here would be how we could describe Barabbas. así es como podríamos describir a Barrabás. He was a violent insurrectionist, Era un insurrecto violento,
a man who rejected lawful authority, un hombre que rechazaba la autoridad legítima, stirred up revolt, incitaba a la revuelta and shed blood. y derramaba sangre. He's not a petty thief. No era un ladronzuelo, He is the epitome of one given over to their own sinful desires. era el epítome de alguien entregado a sus propios deseos pecaminosos. Each of his sins actually match Cada uno de sus pecados coincide how the Bible describes sin. con la descripción que hace la Biblia sobre el pecado. He was an insurrectionist who rejected local authority. Era un insurrecto que rechazaba la autoridad local. 1 John 3:4 describes sin this way. Primero Juan 3:4 describe el pecado de esta manera. Everyone who makes a practice of sinning Todo el que practica el pecado also practices lawlessness. practica también la infracción de la ley, Sin is lawlessness. pues el pecado es infracción de la ley. Barabbas was also a rebel. Barabas también era un rebelde. Psalm 2:1-3 describes sin as rebellion against God's good kingdom. El Salmo 2, versículos 1 a 3, describe el pecado como una rebelión contra el bueno reino de Dios. In Scripture, and then lastly, he was a murderer. Y por último, era un asesino. And Scripture talks of sin Y las escrituras hablan del pecado. when it becomes full grown, Cuando alcanza su madurez, gives birth to murder. da lugar al asesinato. You might say, well, I've never murdered anyone. Y usted podría decir, bueno, yo nunca he asesinado a nadie. I would never murder anyone. O también decir, yo nunca asesinaría a nadie. But the standard of holiness is high, church, Pero el estándar de santidad es alto, a iglesia, as we just saw with Jesus. como acabamos de ver aquí con Jesús. So the Bible actually says that even if we've been angry with someone, Por eso la Biblia dice que incluso si nos hemos enfadado con alguien, we're guilty of murdering them in our hearts. somos culpables de asesinarlo en nuestros corazones. And so these things of which Barabbas is guilty Así que estas cosas de las que Barabas es culpable are representative of sin. son representativas del pecado. And all of man has been given over to sin. Y toda la humanidad se ha entregado al pecado. Romans chapter 3 verses 10-12 Romans chapter 3 verses 10-12 says none is righteous. Romanos 3, versículos 10 a 12 dice, no hay justo, No, not one. ni aun uno, No one understands. no hay quien entienda, No one seeks for God. no hay quien busque a Dios. All have turned aside. Todos se han desviado, Together they have become worthless. a una se hicieron inútiles. No one does good, No hay quien haga la bueno, not even one. no hay ni siquiera uno. Or Romans chapter 3 verse 23. O también leemos capítulo 3, versículo 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Or Isaiah chapter 53 verse 6. También en Isaías 53, 6. All we like sheep have gone astray. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We have turned, Nos apartamos, every one, cada cual to his own way. para su camino. Church, the Bible is clear. Iglesia, la Biblia es clara. We are all guilty. Todos somos culpables. We are all Barabbas in this story. Todos somos Barabas en esta historia. Normally, we like to make ourselves the heroes in the Bible stories that we read. Normalmente nos gusta convertirnos en los héroes de las historias bíblicas que leemos. We want to be like David and defeat our enemies, Queremos ser como David y derrotar a nuestros enemigos. or to have faith like Peter, O tener la fe de Pedro to step out into whatever water is in front of us. para adentrarnos en cualquier agua que se nos presente. And first of all, Y en primer lugar, that is almost never the point of those stories, eso casi nunca es el sentido de esas historias. which is why Scripture is so intentional to mar each of these famous Bible heroes. Por eso las escrituras se esfuerzan tanto en empeñar a cada uno de estos famosos héroes bíblicos. David was an adulterer and murderer. David fue un adultero y un asesino. Peter denied Jesus 3 times.
Pedro negó a Jesús 3 veces. And so when we look to these people, Cuando miramos entonces a estas personas, the point isn't to try to be like them. el objetivo no es intentar ser como ellos. The point is to be amazed that God could use people like them. El objetivo es sorprendernos de que Dios pudiera usar estas personas como ellos. Perhaps the only character in all of Scripture Quizás el único personaje de toda la escritura that we can look at and say, oh, that's me, al que podemos ver y decir, oh, ese soy yo, is Barabbas. es Barabas. We are Barabbas. Somos Barabas. We are guilty. Somos culpables, iglesia. And the only difference Y la única diferencia is that our deserved punishment is actually worse. es que nuestro castigo merecido es en realidad peor. The tradition of releasing a guilty prisoner La tradición de liberar a un prisionero culpable typically was the releasing of someone who is going to be executed. normalmente consistía en liberar a alguien que iba a ser executado. He was likely going to be the third person on the cross. Probablemente iba a ser la tercera persona en la cruz. So his punishment was a physical death, Así que su castigo era la muerte física, a torturous, awful death. una muerte tortuosa y horrible. The punishment we deserve, church, El castigo que merecemos, iglesia, is actually much worse. es en realidad mucho peor. We deserve eternal spiritual death. Nosotros merecemos la muerte eterna y espiritual. Barabbas' crimes were against physical people, Los crímenes de Barabas fueron contra personas físicas, against the physical government, contra un gobierno físico ruling over a physical nation. que gobernaba una nación física. Our crimes are against an eternal being, Nuestros crímenes son contra un ser eterno, against an eternal king, contra un rey eterno ruling over a heavenly nation. que gobierna una nación celestial. So we deserve an eternal punishment. Y por eso merecemos un castigo eterno. This is the guilt that we share with Barabbas. Esta es la culpa que compartimos con Barabas. So let me summarize really quickly Entonces, permítanme resumir rápido before we move on to our last point. antes de pasar al último punto. Over here, we have Jesus, Por aquí en este lado tenemos a Jesús, God in the flesh, Dios encarnado, stepped down from his heavenly throne, quien bajó de su trono celestial, lived a perfect life, vivió una vida perfecta, completely guilt-free, completamente libre de culpa, totally pure, totalmente puro, totally holy, totalmente santo. and the Jewish leaders couldn't bring any real evidence against him. Los líderes judíos no pudieron presentar ninguna prueba real en su contra. Pilate declared him innocent 3 times, Pilato lo declaró inocente 3 veces for having done nothing wrong. de haber hecho nada malo. So this is Jesus. Entonces, este es Jesús. Now on this side over here, Ahora, en este lado we have Barabbas, tenemos a Barabas, an insurrectionist, un insurrecto, rebel, rebelde and murderer y asesino who was guilty of his crimes, que era culpable de sus crímenes, who deserved to be put to death, que merecía ser condenado a la muerte and who's the epitome of all sin, y que es el hipóteme de pecado, representative of all men. representante de toda la humanidad. 2 men who could not be further apart. 2 hombres que no podrían ser más diferentes. Now let me get 2 volunteers for this next part. Ahora, necesito 2 voluntarios para la siguiente parte. Who wants to volunteer? ¿Quién quiere voluntar? Osmar? Osmar. Okay. O dale, Omar. Sube. ¿Alguien más? All right. Aquí, por favor. Osmar, aquí en el frente. Tú puedes ser Jesús porque tú respondiste primero. Ok. Omar es Jesús en esto. ¿Alguien más? Necesitamos a alguien que sea Barabas. Le tiro que sea el más malo de aquí de la iglesia. Sube. Rospi. Ok. Osmar, un poco más. Dale poquito más acá. Y Rospi. Un poco más aquí. Ok, gracias. Porque hay un grande, there's a big gap, right, between the two. Así que hay una diferencia entre estos dos. Jesús, Barabas. Okay, so we've got one person to play the part of Jesus, Tenemos a alguien como Jesús one person to play the part of Barabbas. y alguien acá con Barabas.
Now, what I'm about to do, church, Ahora, lo que voy a hacer, iglesia, is going to seem so simple, va a parecer muy sencillo, but it's the gospel, pero es el Evangelio. and it's called the Great Exchange. Y se llama el gran intercambio. And all that means Y lo que significa is that Jesus takes our place es que Jesús toma nuestro lugar and gives us his place. y nos da el suyo. So go ahead, switch places. Así que ustedes cambien de lugar, los que están aquí enfrente. So now you have Jesus on this side, Ahora, tienen a Jesús del otro lado, bearing our guilt and shame on the cross, cargando con nuestra culpa y nuestra vergüenza en la cruz, paying for the price of our sin, pagando el precio de nuestro pecado, facing the wrath of God that Barabbas deserved, enfrentando la ira de Dios que merecía, that we all Barabbas, deserve. que todos merecemos. Listen how God prophesies this through the prophet Isaiah. Escuchen cómo Dios profetiza esto a través del profeta Isaías. Isaiah 53, 4 through 6 says this. Isaías 53, versículos 4 a 6 dice lo siguiente. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Yet we esteem him stricken, Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, smitten by God and afflicted. por herido de Dios y afligado. But he was pierced for our transgressions. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, He was crushed for our iniquities. molido por nuestras inquietudes. Upon him was the chastisement that brought us peace, El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, and with his wounds we are healed. y por sus heridas hemos sido sanados. All we, like sheep, have gone astray. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, We have turned everyone to his own way. nos apartamos cada cual por su camino, The Lord has laid on him pero el Señor hizo que cayera sobre Él the iniquity of us all. la inquietud de todos nosotros. And skipping down to verse 12, Y luego saltando al versículo 12, it says, he poured out his soul to death dice, derramó su alma hasta la muerte, and was numbered with the transgressors. y con los transgresores fue contado. Yet he bore the sin of many Llevó el pecado de muchos and makes intercession for the transgressors. y intercedió por los transgresores. Or Colossians chapter 2, verse 14. O Colosenses 2, versículos 13 a 14. And you who were dead in your trespasses, Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos in the uncircumcision of your flesh, y la incircuncisión de su carne, God made alive together with him, Dios les dio vida juntamente con Cristo, having forgiven us all of our trespasses, habiéndonos perdonado todos los delitos, by canceling the record of debt that stood against us, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros with its legal demands. y que nos era adverso, This he set aside, y lo que quitado en medio, nailing it to the cross. clavándolo en la cruz. This is the gospel. Este es el Evangelio. Jesus took our sin. Jesús tomó nuestro pecado, He bore its consequence. Él llevó las consecuencias del pecado, He paid our debt. Él pagó nuestra deuda, He faced the wrath of God by being crucified in our place Él enfrentó la ira de Dios al ser crucificado en nuestro lugar, as one undeserving. como alguien que no lo merecía, An ultimate act of grace and mercy. y como un acto supremo de gracia y misericordia. And it had to happen Y tenía que suceder, iglesia, because God is just and fair. porque Dios es justo y equitable. He couldn't let our sin go unpunished. Él no podía dejar nuestro pecado sin castigo. What kind of God would he be if he didn't punish sin? ¿Qué clase de Dios sería si no castigara el pecado? And so he does punish sin, Y así lo castiga. but he bears it himself Pero Él mismo lo soporta, because only he can do so. porque solo Él podía hacerlo y vivir. Only he can do so and come out the other side. Solo Él podía salir al otro lado. And he does just that when he raises from the grave. Y eso es precisamente lo que hace cuando resucita de entre los muertos. But this isn't it, church.
Pero eso no es todo, iglesia. We call this act the great exchange Llamamos a este acto el gran intercambio because it goes both ways. porque funciona en ambos sentidos. Jesus or Osmar Entonces Jesús o Omar doesn't only take the place of Barabbas or Rosby, no solo toma el lugar de Barabas aquí enfrente o Osby, he gives us his place. Él nos da su lugar. And in his place is one of innocence, Y su lugar es uno de inocencia, perfection, perfección, righteousness, justicia. one that has earned the eternal reward of the Father, Uno que se ha ganado la recompensa eterna del Padre. the reward that we failed to earn, La recompensa que nosotros no pudimos ganar. a reward that we could never earn, Una recompensa que nunca podríamos ganar. even given infinite opportunities. Aunque se nos dieran infinitas oportunidades. 2 Corinthians 5:21 describes it this way. Segundo Corintios 5:21 lo describe así. For our sake he made him to be sin who knew no sin, Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, so that in him we might become the righteousness of God. para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. This is big, church. Esto es importante, iglesia. If Jesus just took our place and that was it, Si Jesús simplemente hubiera tomado nuestro lugar y eso fuera todo, we still wouldn't have a way back to the Father. aún no tendríamos un camino de regreso al Padre. We'd have forgiveness, Tendríamos perdón, but not reconciliation. pero no reconciliación. But we have been reconciled. Pero hemos sido reconciliados, We've been made new. hemos sido renovados. And in our newness, Y en nuestra novedad we have hope for eternity with the Father in heaven. tenemos esperanza de eternidad con el Padre en el cielo. Okay, you guys can sit down. Thanks, Omar, Roseby. Bien, pueden sentarse aquí enfrente, gracias. Church, please don't miss the significance of this. Iglesia, por favor no pierdan el significado de esto, Of Jesus taking our place de que Jesús tomó nuestro lugar and giving us his place. y nos dio el suyo. This is literally the gospel. Esto es literalmente el Evangelio. Seeing the holiness of God, Ver la santidad de Dios, recognizing that we are awful, miserable sinners in his sight, reconocer que somos pecadores miserables en sus ojos, that at every step along the way, que en cada paso del camino we have failed his standard of goodness. hemos fallado a su estándar de bondad. But because he is good, Pero como Él es bueno, he sent Jesus envió a Jesús to be our holy substitute, para ser nuestro santo sustituto, to take our consequences para tomar nuestras consecuencias and give us his reward. y darnos su recompensa. How incredible. Qué increíble es. And so how must we respond? Entonces, ¿cómo debemos responder? Well, first we must gaze our eyes on the holiness of our God. Bueno, por primero debemos fijar nuestra mirada en la santidad de nuestro Dios, He who is perfect, el que es perfecto, he who is above all, el que está por encima de todo, beautiful, hermoso, creator of all things, creador de todas las cosas, the author of life and grantor of salvation. el autor de la vida y el otorgante de la salvación. But then we must take account of our own sin. Y pues luego debemos tomar en cuenta nuestro propio pecado. We must realize the depth of our own depravity. Debemos darnos cuenta de la profundidad de nuestra propia depravación, That we are sinners, de que somos pecadores and that as such, y que, como tales, we deserve the eternal wrath of the Father. merecemos la ira eterna del Padre As a just consequence, como consecuencia justa. we've done a great injustice by rejecting a holy, perfect God. Hemos cometido un gran injusticia al rechazar a un Dios santo y perfecto. And it's important that we feel that, church. Y es importante que sintamos eso, iglesia. But then finally, we rest in the great exchange. Pero finalmente descansamos en el gran intercambio, That Jesus took our place. que Jesús tomó nuestro lugar. We rejoice in what he did. Nos regocijamos en lo que Él hizo.
that He has made a way to pay for the price of our sins, que Él ha hecho un camino para que se pague el precio de nuestro pecado and for us to be reconciled with the Father, y para que seamos reconciliados ante el Padre, to be counted as righteous. para ser contados como justos. And so instead of seeing us as the sinners that we are, Y así, en lugar de vernos como los pecadores que somos, He sees us and counts us as righteous, Él nos ve y nos considera justos, thus allowing us to experience the goodness of His eternal reward, permitiéndonos experimentar la bondad de su recompensa eterna, which is praising His name for all of eternity, que es alabar su nombre por toda la eternidad, in the perfection of His presence. en la perfección de su presencia. And so if you're sitting here this morning Y entonces, si estás aquí sentado and you know you're a believer, y sabes que eres creyente, you know that all of what I've said is true for you, sabes que todo lo que te he dicho es cierto para ti, then today we celebrate. entonces hoy celebramos. As we think about what Christ has done for us, Mientras pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros and we rejoice, y nos regojamos and we proclaim this good news to others who have yet to hear, y proclamamos estas buenas nuevas a otras que aún no lo han oído, who have yet to know. que aún lo han conocido. But if you're sitting here and you're not sure, Pero, escuchen, si estás aquí sentado y no estás seguro, I would ask you, te preguntaría, do you know the holiness of God? ¿conoces la santidad de Dios? Have you understood His perfection? ¿Has comprendido su perfección? And not just in your mind, Y no solo con tu mente, but with your whole being, sino con todo tu ser, as He revealed Himself to you. tal y como Él se te reveló. And then secondly, Y en segundo lugar, are you aware of your own sin? ¿eres consciente de tu propio pecado? Do you understand its grave consequences? ¿Entiendes sus graves consecuencias? Do you grieve over your sin against the holy God? ¿Te entristes por tu pecado contra un Dios santo? And then lastly, do you know the truth of the gospel? Y por último, ¿conoces la verdad del Evangelio? What Jesus did on the cross, Lo que Jesús hizo en la cruz, taking your place tomando tu lugar and giving you His righteousness, y darte su justicia, because this is the gospel. porque este es el Evangelio, iglesia. So I'm going to close this in prayer, Eso dicho, voy a terminar con una oración, but I just want to say that at any point, pero solo quiero decir que en cualquier momento, these truths have been made clear to you, si estas verdades te han quedado claras and you now know the gospel. y ahora conoces el Evangelio, Please come share that with me or one of our elders, por favor, ven a compartirlo conmigo o con uno de nuestros ancianos. or if you just have questions, O si solo tienes preguntas, please share them as well. por favor, también compártelas con nosotros. For some people, understanding comes in a moment. Para algunas personas, la comprensión llega en un momento For others, it's revealed gradually over time. y para otras se revela gradualmente. But it is God who grants it to all. Pero es Dios quien lo concede a todos And to Him be the glory. y a Él sea la gloria. Let's pray. Vamos a orar.